Hola a todos, bienvenidos a Elemental Podcast de Libros. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y esta semana vamos a leer Curious, o Curioso, o Curiosidad. Curiosidad yo creo que es más preciso. Porque se lee raro cuando también lees el subtítulo. Ahí me estoy adelantando. Este libro fue escrito por Ian Leslie, que no lleva mucho tiempo escribiendo, me di cuenta. Su primer libro fue sobre la campaña de Barack Obama, pero desde antes él ha estado mezclando como análisis político, análisis de marketing y escribir. Y ha aparecido varias veces en la BBC, The Guardian, escribe hartos artículos y creo que lleva como 3 libros, este siendo uno de esos. ¿Quieres dar el resumen del libro? A grandes rasgos, este libro lo que hace es preocuparse de la temática de la curiosidad, entendida desde el punto de vista tanto personal como en el entendido de qué es la curiosidad para cada uno de nosotros, cuáles son las etapas en las cuales atravesamos a lo largo de nuestra vida. También la curiosidad desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de la educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría un gran ensayo en torno al concepto o idea de la curiosidad. Sí, como estábamos hablando un poco antes de empezar a leer, mi impresión del libro basado en eso era que este libro, ya que trata de hablar de tantas cosas de la curiosidad, como que no encaja muchas veces, pero entonces pienso que esto lo podríamos dividir en varios libros muy específicos y precisos, o quizá darle más rigor a este libro, quizá 300 páginas más y que sea como el compendio absoluto de curiosidad en todas las disciplinas que puedan existir. De hecho, yo me quedaría más con la primera idea de que esto podría haber sido varios libros chicos, porque yo sentí que eran ideas que se tocaban muy por arriba, muy superficialmente, no entraba mucho en el detalle, y por eso de hecho el resumen que hice del libro me quedó súper cortito, porque las ideas fuertes eran, digamos, muy vagas, muy amplias. Sí, pero después él daba hartos ejemplos, hartos respaldos. Bueno, saltemos derechamente al libro, ¿te parece? Me parece. El primer capítulo fundamentalmente yo te diría que es como una especie de resumen. Un resumen como de todo el libro, así que yo creo que mejor nos conviene ir revisando cada una de las partes para después volver a ese punto, ¿no? Me parece. El libro lo divide en 3 partes y cada una de esas tiene 3-4 capítulos. La primera parte habla de cómo funciona la curiosidad y él introduce este concepto de, primero, curiosidad diversa. Curiosidad diversa. Yo lo tengo anotado, si lo que... Sí. Por favor. La curiosidad diversa, que él denomina la primera de las curiosidades, consiste en la atracción a cualquier cosa nueva. En segundo lugar, presenta la curiosidad epistémica, que consiste en una búsqueda por el conocimiento y el entendimiento. Y finalmente, presenta la curiosidad empática, que consiste en la curiosidad sobre pensamientos y sentimientos de los demás. Sí. Claro que él mencionó la curiosidad empática en un momento y después nos lo tocó hasta el final del libro. Sí, yo diría que la dejó bastante tirada. Sí, y de hecho ahí hay por lo menos un buen artículo o un buen libro corto. En fin, la gracia de este primer capítulo es un poco explorar cómo la mente humana funciona y cómo saltamos de este nivel de curiosidad básico, que es el simple estímulo de ver algo nuevo, a la curiosidad más profunda, que es lo que nos lleva a desarrollar como disciplina, lo que sería que me atraiga un sonido en un piano, a aprender a tocar el piano y terminar tocando en un concierto. Yo diría incluso que, bueno, igual se razona un poquitito con el segundo capítulo de la primera parte, pero yo diría que los tipos de curiosidad que él distingue tan claramente me da la impresión que muchas veces se sobreponen. Me da la impresión de que es importante reconocer que para tener esta curiosidad de que él dice epistémica, de conocer el porqué de las cosas, igual es importante tener esta curiosidad como más básica, diversa, como que yo entendería que supone ese otro tipo de curiosidad. Sí, por lo menos a mí no me dio a entender el libro de que él decía que la curiosidad diversa era mala, sino me dio a entender que era parte del proceso. Sí, yo por eso digo que es como una cadena. Sí, una cadena de sucesiones. Sí, él advierte harto eso de que, por ejemplo, ahora con internet estamos sobreexpuestos a estímulos que se alimentan de ese tipo de curiosidad, de solo queremos ver algo nuevo
como, no sé, Facebook, Twitter, donde tienes que refrescar la página una y otra vez para ver si alguien escribió algo. Y cómo eso también se convierte en un distractor y evita que entremos un poco en profundidad. Un tema que me gustó harto el primer capítulo era que decía que los adultos, por lo general, dejan de aprender cuando llegan a un nivel de competencia básico en las áreas. Y yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Yo he visto múltiples veces personas que son expertos o relativamente competentes, ni siquiera expertos, competentes en una determinada área y se quedan tranquilos con ese conocimiento. No ingresan más allá, no buscan más allá. Lo cual lo encuentro una lástima porque muchas veces como la parte más rica en cuanto a conocimiento de un ser humano tiene que ver mucho con la cantidad de conocimiento acumulado. Y es muy triste ver personas que tienen, no sé, 40 años y ya no se sorprenden ni les da curiosidad las cosas y no profundizan y se quedan pegados. Sí, y es un tema que toca harto el libro y que de hecho él parte cuando habla de John Lloyd, que trabajaba en la BBC y que tuvo una especie de crisis existencial en un momento y salió finalmente de este hoyo depresivo en el que estaba, reenamorándose de aprender. Y hay una cita que hacen que la traducción sería como: el colegio fue un trabajo aburrido pero necesario, pero ahora mientras más aprendo, más ganas me dan de aprender y no entiendo por qué nadie me lo dijo antes. Sí, de hecho yo estoy muy de acuerdo en eso, que los colegios muchas veces te matan un poquitito las ganas de aprender, la curiosidad. Sí. Te dicen la respuesta a este problema es esta y no te permiten preguntarte el por qué es esa respuesta o si hay un camino alternativo para llegar a esa respuesta. Sí, acá habla harto de, por ejemplo, como el primer tipo de curiosidad por ver algo nuevo va a ser los que nos va a motivar a mirar una montaña y querer subirla para ver qué hay al otro lado. Y cómo es este segundo tipo de curiosidad, que es la más profunda, la que nos permite sobrevivir una vez que llegamos al otro lado. Ahí combinando esta idea de motivación para la acción y qué pasa después de esa motivación, cómo profundizamos en nuestros conocimientos porque nos empiezan a entretener. De hecho, a mí me gusta mucho el hecho de que, según el libro, una característica interesante de la curiosidad diversa es que no te preocupas solo de aprender de una temática, sino que la curiosidad diversa también trata de muchos temas. Entonces, por ejemplo, yo en este podcast creo que demostramos muy bien que nosotros estamos muy interesados por aprender muchas cosas y pasamos, no sé, leemos libros de física donde no sabemos nada. Y leemos libros, por ejemplo, de derecho, donde yo tengo un manejo un poquito más amplio. Entonces, chuta. Básicamente esto es un gran ejercicio de ser pretencioso. Fundamentalmente es eso. Pero fuera de broma, este libro lo leímos hace un par de años. Ahora lo estamos releyendo para el programa. Y creo que habla harto de la disciplina que uno empieza a cultivar una vez que entras en el ritmo de quiero no solo ver algo nuevo, sino aprender algo nuevo. A mí me pasa mucho que estoy muy de acuerdo con la cita de ese autor que comentaste, de que a nivel colegio, a nivel universitario, uno está tan metido en una especie de estructura donde tienes que aprender ciertos conocimientos relativamente dados, que la curiosidad diversa muchas veces se ve, no asesinada, pero disminuida en tiempo. Yo por lo menos en mi periodo universitario, colegial, leía harto, siempre he leído harto, y de diversos temas, pero el tiempo no daba para leer mucho. Una vez que ahora egresé y estoy en un mundo laboral donde tengo un poquitito más de espacio para hacerme cargo de esta curiosidad, es donde he leído la mayor cantidad de libros diversos. O sea, si de todo modo también hay un ejemplo personal. Yo no leía. Sí, Yo no leía. Veía televisión. Pero también nunca profundicé en ver televisión. Por decirlo, me encantaban las películas de animación. Recién ahora es que he empezado a ver cómo funciona el proceso de animación. Después de haber visto todas las películas que han salido de Pixar, recién ahora empiezo a decir, ¿cómo Pixar hace sus películas? Porque hay un libro al respecto a eso. o sea, hay varios, pero sí. No, hay uno que lo escribió uno de los fundadores de Pixar. Bien choro. Sí. Lo que he visto al respecto, él quiero también leerlo. Otra cosa que me gusta harto, avanzando un poco en el libro, es que el autor dice que hay ciertos psicólogos, como dos psicólogos que se llaman Beckus y Gikla,
no sé muy bien cómo se pronuncia, que han llegado a la conclusión de que la curiosidad no es un rasgo fijo en los seres humanos, sino que es más bien un rasgo que va creciendo o decreciendo con los años en los seres humanos. Entonces, a mí me hace mucho sentido que los seres humanos, por ejemplo, cuando somos muy pequeños, tendemos a ser muy curiosos y a medida que vamos creciendo va disminuyendo esa curiosidad. Y bueno, lo entiendo, el autor dice que tiene que ver con la habilidad de ser funcional y poder ser capaz de resolver problemas de manera de no quedarse pegado en el por qué, pero aún así es una pérdida de estabilidad tan importante. O sea, volviendo un poco atrás en ese mismo capítulo, él habla harto de cómo la curiosidad es codependiente, de manera que los niños dependen también de cómo sus padres los estimulan, como eso es parte del proceso de maduración, de que los niños parten haciendo preguntas de ¿qué es esto? ¿Dónde está esto? A hacer preguntas después más complejas de cómo y por qué. Y un poco una vez que ya establecimos los cómo y los por qué, que nos sentimos cómodos porque, también, parte de sentirnos cómodos con la información que tenemos es para funcionar en el día a día. Pero como mucho de lo que escribe este libro, ¿sí? Todo viene con una advertencia. Y acá la advertencia es, muy bien, puede funcionar, pero puedes hacer algo aparte de funcionar, que es seguir aprendiendo. Sí. De hecho, yo creo que una de las habilidades más importantes es mantener ese estado como de ignorancia y de saber que uno es ignorante, para poder ser curioso y poder aprender en la vida. Sí, y bueno, ahí le entran harto detalle eso después. Pero acá encontré bien choro como él apuntaba a esto que no se me ocurrió de... Estamos tan acostumbrados a la idea de preguntas que nos olvidamos de o hacerlas o como las preguntas nos sorprenden también. Lo típico, los comentarios de todas las personas que acaban de tener guagua de oh, mira con fascinación la cuchara, o oh, me hizo esta pregunta tan divertida. O sea, en un momento nos olvidamos de que nosotros también hicimos eso. Guagua, chilenismo. Ok. Un niño muy chico, algo así. Sí. Eso es más genérico. Dale. Ok. Más adelante, avanzando un poco en el libro, el autor se pone a conversar en torno a la idea de los puzzles y los misterios. Y cómo ellos nos llevan a un poco el entendimiento de cómo funciona la curiosidad. Y el autor ahí cita a varios psicólogos, uno muy famoso que es Lowenstein, que opinaba que la curiosidad proviene de lo que el autor denominaba information gaps o vacíos de información. Y que la curiosidad viene de dos elementos conjuntos: tener un vacío de información y a la vez la conciencia de esa ignorancia. Sin ninguno de los dos no eres capaz de ser curioso. Hace poco estaba viendo, de hecho, una charla donde hablaban, por ejemplo, de cuál es la diferencia en el nivel de conocimiento de una persona que va al médico y una que va a ir al médico, revisa en internet su enfermedad y después va al médico. El nivel de conocimiento no cambia en absolutamente nada. Pero la segunda persona cree que sabe más del médico por alguna razón. Es que si yo lo leí en internet debe ser cierto, como decía Napoleón. Claro. Pero se amarra un poco esto de que si no sabes que no sabes, o perdón, si crees que sabes cuando en realidad no sabes, hay un problema serio. De hecho, el autor se pone mucho textualmente en este problema y dice: por lo general, los seres humanos somos muy ególatras y no somos capaces de reconocer de que somos ignorantes en algún tema. Y la mayoría de las personas creemos que somos los mejores, que manejamos o conducimos mejor los vehículos, que somos el mejor padre, el mejor amante, siendo que en realidad, por lo general, somos todos promedio. Entonces este como sentimiento de creer que sabes todo, que te lleva a olvidar que tienes estos vacíos de información. Y de hecho él habla un poco antes de esta parte, como nosotros sin darnos cuenta pasamos de una actitud exploratoria del mundo y de los problemas a una de explotar las soluciones que encontramos. Y como explotar soluciones significa finalmente encontrar una forma óptima de hacer algo, y explorar es ver todas las posibilidades, porque puede haber más de un óptimo.
De hecho, otra precisión que me gustó mucho en este punto era que la curiosidad no es completa ignorancia. No. Eso me gustó. Como si es que tú no eres capaz de concebir que hay algo que no sabes, es imposible que tengas curiosidad sobre ese algo. Y esto se amarra harto un poco con lo que vimos la semana pasada y con varios hechos actuales de que la capacidad de convencernos de que sabemos, o como lo ponía más adelante, la capacidad de ignorar nuestra ignorancia con cualquier tema es peligrosa. De hecho, él acá habla de cómo nuestra propia ignorancia con respecto a otras personas es un poco la fuente de todos los prejuicios y estereotipos. De hecho, se condice mucho con lo que decía el libro pasado que comentamos respecto de, por ejemplo, con las noticias internacionales, este prejuicio respecto de qué sucede en el otro país te termina sesgando a creer que sabes cómo es el otro y por lo tanto tu empatía se cierra. Pequeño cuento personal. Yo escucho hartos podcasts, veo hartos canales de YouTube sobre cosas de aprendizaje, de todo un poco. Y después de las últimas elecciones de Estados Unidos, una de las personas que tenía un canal de YouTube que se llama Smarter Everyday, me preocupa el problema de las burbujas de información y que no estamos hablando con gente opuesta a nosotros. Yo dentro de todos estos videos o podcasts me doy cuenta que escucho a muchos republicanos. Este es como el único canal que sé que es un... al revés. Yo escucho muchos demócratas, prácticamente ningún republicano. Esta persona es republicana y empezó y dijo, ya, voy a buscar la persona más liberal que conozco y con la que puedo tener una conversación y vamos a armar un podcast. Y las conversaciones que han salido han sido bien choras, porque te trae una perspectiva que no conoces. Lo mismo si lees artículos escritos con distintas teorías de análisis, como cuál es el análisis que una persona homosexual trae a una pieza de arte, cuál es el análisis de una mujer trae una pieza de arte si tú eres un hombre, y viceversa. Hay distintos tipos de análisis y empezar a ver cómo otra gente ve las mismas cosas que tú ves, te empieza a dar como una perspectiva global de, hay gente muy interesante allá afuera. De hecho, una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos es, si tú quieres ser liberal, tienes que partir leyendo a los socialistas. De manera de entender y conocer la otra parte. Entender por qué no estás de acuerdo o entender qué tienen de valioso ellos. Muchas veces, eso también es muy interesante, muchas veces la curiosidad nos lleva a reconocer de que en la vida todas las posturas de distintos temas muchas veces tienen algo de verdad o tienen algo valioso. Entonces, si no eres capaz de reconocer que tú eres ignorante respecto a un tema o capaz de reconocer el valor en la posición ajena, muchas veces te cierras a poder mejorar tu postura. Es la diferencia de pensar que una idea es un dogma a pensar que una idea es un modelo más dentro de un universo de modelos. También otro tema que me gustó harto en esta parte del libro era la distinción entre un puzzle y un misterio. Entendí el puzzle como aquella pregunta que tiene una solución específica y el misterio como aquella cosa que nos obliga más rigurosamente a buscar aquello que no sabemos y no tiene una respuesta única. Y cómo la cultura actual está muy llevada a los puzzles, a la solución de esta ecuación es tanto, o Sí. la respuesta a este problema es tanto. Yo entendí, por lo menos esta parte, como un poco la evolución de lo que decía antes de explorar versus explotar, de dónde estás trabajando con incertidumbre y dónde estás evitando la incertidumbre. De hecho, apoyando un poco esta idea, decía el autor que, por ejemplo, el Internet, si bien es muy maravilloso en cuanto te repleta de información, por el otro lado te genera un problema desde un punto de vista de los sesgos, que es, si tú buscas una respuesta en Internet, te quedas con la primera solución que encuentras y la das por válida. Y se agota ahí tu curiosidad. Uh-huh. Entonces, cómo ataca ese puzzle a un misterio es muy interesante. La otra vez estaba viendo, y lo puedo poner en las notas, un pequeño video de análisis de videojuego que hablaba de la diferencia entre un juego de puzzles y un juego de problemas. Un juego de puzzles es
Angry Birds, Candy Crush, cosas donde tienes que resolver pequeños puzzles. Juego de problemas, tú tienes herramientas, un objetivo final y hay infinitas formas de resolverlo. Y era bien choro. Y él definía que finalmente el último problema como juego es código. Es saber programar. Donde tú quieres un resultado y hay 1000 formas para encontrar ese resultado. Y lo entretenido es ir, equivocarse y reaprender y reequivocarse y empezar a ver cuál es la mejor forma de encontrar una solución. Acá por esto es que los libros son muy buenos para aprender, porque son lentos y difíciles y no nos entregan esta solución fácil como si fuera un puzzle. Y dice como Wikipedia es una buena herramienta para entrar y adquirir este primer conocimiento que tiene que despertar tu curiosidad, pero no puede ser el fin de la búsqueda. Tú no puedes quedarte solo con lo que leíste ahí en Wikipedia. Ahora pasando un poco a la segunda parte del libro, el autor comienza haciendo una especie como de análisis histórico de la curiosidad y cómo se ha visto la curiosidad en las distintas culturas. Y dice que antiguamente los romanos o griegos veían la curiosidad como algo elevado o algo digno de los propios patricios. Después avanzando ya en la Edad Media era visto como algo que era propio de la divinidad y por lo tanto el ser humano no debía ser curioso. El ser humano solamente sabía lo que Dios le revelaba y por lo tanto la reputación de la curiosidad era bastante negativa en la Edad Media. ¿Me estás diciendo que no gira, que la Tierra no es el centro del universo? No tienes que preguntártelo si Dios no te lo dijo. Y finalmente el autor dice que ya en el Renacimiento se volvió a subir la curiosidad donde tenía que estar, donde curiosamente es una de las como fuentes propias de la propia ilustración, en fin. Ahí después él empieza a hablar de, por ejemplo, como los adelantos científicos, como el descubrimiento de la penicilina, son momentos donde el conocimiento de una persona se transforma en la preparación para observar algo y tener curiosidad de ¿qué pasó acá? De hecho, Neil deGrasse Tyson en una charla decía, mira, la pregunta que precede o el comentario que precede a todos los grandes descubrimientos científicos era como, eso fue raro. Sí, esto no calza. Sí, ¿cómo pasó esto? Y después un poco salta al tema de internet, de cómo los algoritmos, por un lado, nos limitan la capacidad de descubrir cosas, al mismo tiempo que también es la única forma de aprovechar el infinito nivel de información que hay en internet. Y precisando un poco lo que decís, el autor dice que la forma en que nos limitan los algoritmos es que generalmente identifican estos algoritmos las respuestas más populares y las ponen en los primeros lugares de respuesta. Por lo tanto, la respuesta más popular se refuerza al ser más popular todavía. Claro, internet no puede hacer la pregunta más importante de todas, que es ¿qué quiero aprender? Sí. Que no sé en este momento que sería bueno que yo supiera. Ahí es donde todavía no hemos descubierto cómo programar alrededor de eso. Sí, sí. Y de hecho, creo haber visto alguna vez un artículo que decía algo así como Facebook tiene unos algoritmos que lo que hacen es mostrarte aquellas cosas que tú buscas o ves. Y en las elecciones de Estados Unidos lo que sucedió mucho es que las personas de uno de los espectros políticos leían artículos o lo que sea de ese espectro político. Y Facebook lo que hacía era reforzar eso y entregarle opciones similares a esa. Por lo tanto se terminaban generando como dos burbujas muy grandes donde las personas de un lado veían solamente lo que su lado opinaba y las personas del otro lado lo mismo. Claro, un poco lo que hemos estado hablando. Y creo que, si no me equivoco, eso era por el tema de que Facebook, como solo quiere que tú pongas like a las cosas, no está preparado en su sistema para traerte cosas que a ti no te gusten y que sería importante que conocieras. Porque no hay un dislike. No hay un dislike o no hay un... ¿Sabes qué? Acordamos que estamos en desacuerdo. No es el espacio para tener como esa discusión un poco más elevada, donde no tienes que por qué estar en acuerdo con una persona, pero puedes quizá entenderla.
Ya avanzando un poco, el autor también habla sobre cuál es el dividendo que te genera ser curioso en la vida. Y hace mucho hincapié con muchas ideas que he leído en varios otros libros que dicen que el coeficiente intelectual por sí solo no es suficiente para ser, digamos, exitoso en la vida, sino que más bien tiene que ir aparejado de ciertas conductas. Conductas como, por ejemplo, ser resiliente, estudioso, trabajador y, en este caso, ser curioso. Como el ser solamente inteligente no es suficiente. Sí, y él acá pone conscientiousness, que lo metí en el traductor y me decía que era acuciosidad. Acucioso, ¿ya? ¿Sí? Sí. Y como eso era esta habilidad que traía un poco la persistencia, la autodisciplina y, como decía, el grit. De hecho, grit es un concepto acuñado por una psicóloga que se llama Angela Duckworth, que me gustaría que leyéramos. Yo lo tengo en mi velador, me llegó hace 2 semanas, todavía no lo he leído, pero podría ser un libro que pudiéramos leer para el futuro. De todas maneras. Eh, También otro, avanzando un poquitito, habla sobre el poder de las preguntas. Y me gustó mucho, espera, en la parte cultural. ¿Ah? aquí quiero salvar la parte del... Dale, corta, ok, dale. ya. Y de hecho, un poco en este capítulo pone esta, que yo creo que es una de mis citas favoritas de, si tú tuvieras que explicarle a un viajero en el tiempo que viene del pasado hacia el presente, ¿qué sería lo más difícil de explicarle? Y la respuesta más votada en internet fue traducida alrededor de, tengo en mi bolsillo un dispositivo capaz de acceder a todo el conocimiento humano y lo uso para ver fotos de gatos y discutir con extraños. Sí. Entonces, él ponía después, ¿cuál es la respuesta más sensata a hacer a la pregunta de si Internet nos hace más tontos o inteligentes? La respuesta más sensata es sí. Porque al mismo tiempo nos permite profundizar nuestros conocimientos. O sea, todos estos libros los vimos en una primera instancia en Internet, o en una charla, o en algo del autor, o quizá en un ranking. Pero después viene el paso de, ok, tengo que profundizar eso. Entonces, si quieres profundizar eso, puedes hacerlo, pero No te sí. puedes quedar viendo gatos. Exacto. Avanzando un poco, me gustó mucho el capítulo sexto respecto al poder de las preguntas y sobre todo la parte cultural que decía que en aquellas, digamos, estratos sociales donde, digamos, son más vulnerables, son más bajos, se tiende a disminuir la cantidad de preguntas que hacen las familias y los niños tienden a copiar ese comportamiento y preguntar menos. Entonces, ¿cómo culturalmente tienes personas que son muy, digamos, aversas a la curiosidad y transmiten esa aversión y generan un ciclo muy vicioso? Sí, en este capítulo especialmente se mete un poco en la parte como socioeconómica de la curiosidad de... Porque él define la curiosidad como un estado más que una cualidad. Entonces, harto del libro habla de finalmente cómo tenemos que cuidar nuestra curiosidad, cultivarla y protegerla. Y acá es donde, claro, si tu familia no te ayuda en eso, no hay mucho que puedas hacer. Es bien difícil, sí. Es bien, bien difícil, porque a nosotros nos tocó hacer clases en lo que acá se llama preuniversitario. Que consiste básicamente en una escuela que prepara a las personas para la prueba que les permite entrar a la universidad posteriormente. Y se notaba mucho los vacíos de conocimiento que no se daban cuenta que no tenían, las preguntas que no hacían también, tú podrías decir que se notan. Es una actitud alrededor del conocimiento y la información distinta. O sea, contextualizando un poco, este preuniversitario que hacíamos con Pedro era de caridad y enfocado específicamente a personas de estratos socioeconómicos muy vulnerables. Entonces, refuerza mucho la idea de que nosotros hemos visto cómo las personas de escasos recursos muchas veces no se hacen la pregunta. Hay muchas excepciones. Eso Sí, es muy hay bueno. muchas excepciones. Y también, el libro, por suerte,
respalda muchas de sus afirmaciones, pero también no entra en generalizar como la gente pobre es tonta. No, pero No hace esa afirmación. No. Y en ese sentido me gusta cómo el libro está escrito en su mayoría, hay un par de excepciones, pero en su mayoría lo escribe entendiendo de que esto no puede ser Absoluto. absoluto. Avanzando un poco ya hacia la parte casi final del libro, el autor habla, ya es una crítica más que nada, a otros autores. Me gusta mucho, antes de entrar a la parte de las críticas, la anécdota que cuenta de un indio que se llama Sugata Mitra, que es muy interesante, que lo que hizo fue poner un computador en una plaza pública, en una ciudad muy pobre en India, de manera de que todos los niños pudiesen ir y tocarlo de manera 100% gratuita, los que quisieran. De hecho, esto está en una charla TED. Está en una charla TED. Lo voy a Y poner. más encima ese computador estaba en inglés. Ni siquiera estaba en el idioma que se hablaba en ese lugar. Y cómo a través de este experimento, él fue capaz de darse cuenta que los niños, mediante su pura creatividad, eran capaces de ir y aprender cómo usar el computador, cómo meterse a internet, cómo usar a internet, cómo entender cosas. Y básicamente aprendían un nuevo idioma en base a neta y pura curiosidad. A mí me encanta acá cuando les trata de ver si pueden aprender cosas más complicadas como de ADN. Y pues va a preguntarles como, ok, ¿qué aprendieron? Nada. ¿Cómo no aprendieron nada? Bueno, aparte de que la mala replicación del ADN causa ciertas enfermedades, no entendimos nada. Sí, niños de 5 años, y es como, Dios mío. Sí. Que yo quiero rescatar una cosa antes de entrar a la parte de las críticas, que esto lo hemos visto en otras partes, como es importante, también, aparte de cultivar la curiosidad, cultivar el conocimiento, lo que es la memoria a largo plazo, porque finalmente muchas de las cosas que aprendemos, si bien las vamos a olvidar, tienen un impacto en nuestro cerebro. Entonces, claro, tú puedes decir que lo que aprendí en el colegio no me va a servir nunca más en la vida, pero lo que aprendiste en el colegio te va a servir le va a servir a tu cerebro a funcionar mejor. Y de hecho, los caminos neuronales que tú generas son capaces de rescatarse si es que tienes la Q. En español sería algo así como... Q en español es como... ¿IQ? No, Q. No sé. Es como... no es una nota, es una... Pista. Pista, Claro. no la palabra. La pista adecuada. De hecho, otra parte muy relacionada con eso y que me gustó harto, que muchas veces en la vida diaria la creatividad es asociación de ideas diversas y cómo tu memoria de largo plazo juega un rol muy fundamental en ese juego. Sí. Y este capítulo, en parte, trata de rescatar eso de que el conocimiento sí es importante. Porque cuando entre estas críticas, ahí yo me empecé a complicar un poco con el autor, porque él critica mucho a Ken Robinson, que yo solo he visto la charla que él tiene, donde habla de los problemas del sistema educacional. Pero creo que tú leíste el libro. Yo leí el libro. Ya. Entonces, corrígeme si me equivoco, porque mi impresión es que Ken Robinson hace una crítica al sistema educacional, no una condena. Sí, completamente. Mi impresión es que este autor escribe como si Ken Robinson estuviera condenando el sistema educacional. De hecho, el libro, el elemento de Ken Robinson que podríamos leer más adelante, muchas veces es más propositivo que condenatorio. Entonces, estoy muy de acuerdo con el comentario. Yo siento que de la lectura de este libro uno se da la impresión de que Ken Robinson dice una determinada cosa mucho más extrema de lo que en verdad es. Claro, porque existen, él los menciona en un momento, los colegios que no son los tradicionales, sino los que dejan a los niños como aprender por sí solos. Sí, sí. Montessori. Que habla un poco de los colegios Montessori, pero después se repite más el nombre de Ken Robinson. Entonces, no sé si eso es porque él en algún momento, si en algún momento Ken Robinson trabajó en un colegio Montessori o tienen algo que ver, porque mi impresión es que él escribe como si ambas, Ken Robinson y los colegios Montessori y cualquier crítica al sistema el sistema actual que solo enseña conocimiento o hechos,
fueran como intercambiables. De hecho, también se mete mucho en el Emilio de Rousseau, que decía que en teoría un estudiante perfecto sería aquel que funciona en base a curiosidad pura, sin intervención de otras personas. Ujú. Bueno, y el autor hace 3 grandes críticas. Dice, primera gran crítica, los niños, o sea, no crítica, habla de que existen 3 grandes mitos que son respaldados en teoría, según Ken Robinson o Rousseau, etcétera, etcétera. Que son el primer gran mito, que los niños no necesitan los profesores para que les enseñen, que los hechos matan la creatividad y que las escuelas deberían enseñar habilidades de pensamiento en vez de conocimiento. Que en parte estoy de acuerdo con lo que dice y por qué lo dice, porque entiendo que él quiere en este capítulo rescatar la idea del conocimiento, pero el cómo lo dice me da a entender otra cosa. Me da a entender de que es o uno o lo otro, y no son ambos. El autor, por ejemplo, respecto de que los niños no necesitan instructores, dice que es falso ese mito y que en realidad somos seres que, como evolutivamente, estamos hechos para que nos enseñen los anteriores. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Es muy útil tener un mentor, un profesor o algo así que te demuestre lo que el autor denomina los unknown unknowns, o aquellas cosas que desconoces que no sabes que desconoces. Exacto. Y de hecho, en las culturas más orientales, la figura del maestro es muy, muy importante en comparación a la occidental. Así que acá, para cerrar este capítulo, me hubiera gustado ver una proposición del autor con muchas de estas cosas, más allá de voy a criticar la crítica, porque creo que es una condena. Sí, yo creo que por un tema de espacio no vale la pena que entremos a los otros 2 mitos, que son que los hechos matan la creatividad y que las escuelas no deberían enseñar habilidades de pensamiento en vez de enseñar información, Mm. porque siento que no es tan fuerte la crítica. No. Estoy de acuerdo muchas veces con lo que dice, pero no sé si me gustó su argumentación. Sí. Pero saltemos a la última parte. En fin, al final del libro, el autor da lo que él denomina 7 ways to stay curious, o 7 formas de mantenerse curioso, que yo sentí que es una parte que, si bien son bastante obvias sus recomendaciones, estaba bien escrita esa parte, Sí. me entretuve. Habiendo estudiado marketing en algún momento, te voy a decir, todo es obvio una vez que leíste el nombre. Pero mientras no leíste el nombre, nunca lo pensaste. O la que es típica, hay muchas cosas que por obvias se dan por sabidas. Sí. Enumerando simplemente, el autor dice que para mantenerse curioso hay que hacer 7 cosas. Primera cosa, una frase que acuñó Steve Jobs que se llama stay foolish, o mantente como, no ignorante, pero mantente curioso, sería una cosa así. Sí, porque se refiere a foolish en el sentido de que ya que las personas, una vez que aprenden, se sienten satisfechas, tienes que sentirte en ese estado de yo no sé tanto como tengo que saber, así que tengo que seguir aprendiendo. Sí. Después, enumerando simplemente, dice, segunda cosa que tienes que hacer es crear una base de datos. Tercera cosa, mantenerte como un zorro y a la vez como un puercoespín. Después, la cuarta es hacerte las grandes preguntas ¿por qué? En quinto lugar, ser un gran pensador. O sea, no sabría cómo traducir es que- thinker. sé que él está haciendo un juego de palabras entre pensador y la otra palabra que usa es tinkerer, que se refiere a la persona que juega mucho con herramientas. Sí, Entonces sería como un pensador y hacedor. sí, algo por el estilo. Después, preguntarse es que la traducción de esto sería como... Preguntarse sus cucharas. Sí, preguntárselo a escuchar sería literal, pero creo que no es la traducción correcta. No. Sería algo así como mantenerse curioso a que todo puede ser interesante. Claro, es como cuestiona las cosas simples en tu día a día. Sí. Y finalmente, el séptimo lugar dice, transforman los puzzles en misterios. Sí. Entrar un poco en algunas de las cosas que habla acá de... Ya, construir la base de datos se refiere a lo que hablaba antes de... Hay que tener conocimiento e información para hacer cosas nuevas, porque la idea no es estar reinventando la rueda una y otra vez.
Y llenar tu conocimiento de memorias de largo plazo. Ujú. La parte que habla de ser como un zorro y un cuerpo espín, esa parte se refería un poco de cómo ahora, antes tenías la idea de la persona que sabe poco de muchas cosas o la persona que sabe mucho de una cosa. Y como ahora hay que caer un poco entre medio, porque hay muchas cosas que se han vuelto importantes para saber. Como incluso si tú no estudiaste economía, es importante que sepas algo o que sepas algo de finanzas porque te afecta en el día a día. De Tú hecho, tenés que saber cómo ahorrar. por ejemplo, yo mis alumnos de Derecho que están en quinto año, muchas veces son personas que saben mucho de leyes, pero no saben, por ejemplo, de contabilidad. Y muchas veces los negocios que tú intentas, digamos, asesorar desde un punto de vista legal, no se entienden si no sabes nada de contabilidad. Entonces a mis alumnos les obligo, uno de los controles de lectura es, lea un libro de contabilidad básico, pero lea y sepa. Claro. O un poco cuando uno ve esos videos de gente haciendo algo no muy inteligente en internet, Muy lleno. muy lleno. Muchas veces pasa porque no saben de las cosas más básicas, saben poco de pocas cosas. También, por ejemplo, las universidades actuales muchas veces buscan estos como conocimientos interdisciplinarios por esto mismo. Claro. De hecho, por lo menos en la universidad que yo estaba, pasaba mucho que te obligaban a tomar 6 selectivos de materias o disciplinas no relacionadas. Lo cual en el minuto parecía nefasto porque era un ramo que en teoría no te interesaba directamente, pero una vez habiendo salido son extremadamente valiosos. Sí, mi universidad también tenían eso, tenían los ramos como duros de tu carrera y después los de artes liberales, que ahí era donde los profesores tenían todas las libertades de cátedra, como para decir, ok, vas a tomar literatura o vas a tomar historia y cada profesor pasa lo que quiere. Creo que lo otro se explica bastante bien, de la gran pregunta, ya explicamos lo de pensar y hacer, que se relaciona con lo que acabamos de hablar, y también lo de puzzles a misterios también se entiende, creo que ya lo explicamos, pero la parte de cuestionar las cosas sencillas, ahí hace poco estaba viendo una charla que la persona describía una metodología para romper las burbujas mentales. Y la gracia era que tú sabes esta metodología para saber lo que no sabías que no sabías. Que era, describe cómo funciona. Y esa persona contaba los experimentos que habían hecho preguntándole a las personas, por ejemplo, cómo funciona un excusado. Cómo se hizo la cuchara que tienes en la mano. Preguntas muy básicas que las personas no se daban cuenta que no sabían cómo responder hasta que se las hacían. Y ahí va un poco esta sexta parte de esta metodología de hay que encontrar una fascinación con las cosas simples. En todo puedes encontrar algo interesante. A mí me gustó también, y con esto yo creo que podríamos cerrar. En la séptima parte, después de la parte que estás comentando tú, el autor cuenta un poco la historia de Sir Francis Bacon, que es el creador de, digamos, la criptografía moderna, y cómo él era capaz de crear cosas tan sencillas como puzzles básicos o transformar fotografías en derechamente misterios. Entonces, yo creo que me encantó la forma en que cerró el libro, porque te daba la impresión de que con un poquitito de creatividad eres capaz de generar la curiosidad en lo que sea. Bueno, y con eso él concluye el libro. Tiene un capítulo más que reitera un poco lo que ya dijimos. Saltemos a nuestras conclusiones, entonces. Del 1 al 10, Ahora, esto lo estuve pensando harto, sabiendo que se venía esta pregunta, porque, de nuevo, como creo que me pasó un poco en el libro la semana pasada, me gusta la materia, me gustan las ideas que explora, encuentro que realmente es importante, pero como dijimos al principio, quizá pudo haber sido o un libro más corto, o un libro más largo y más amplio, porque si lo comparo con el libro de física o el libro de filosofía china que leímos, esos libros que me imagino cuando ves estos videos muy satisfactorios donde empujas un ladrillo, bota toda una serie de ladrillos y todos después se encajan perfectamente, este libro no hace eso.
salta de una idea a otra, por eso toca parte de educación, pero no es un libro sobre educación, toca aprendizaje corporativo, pero no es de aprendizaje corporativo, y también siento que no es la imagen completa de curiosidad, porque uno puede profundizar, siendo curioso, uno puede profundizar en muchos temas que este libro toca, y también esos libros, esa parte del libro que se pone a criticar otras disciplinas, quedan un poco extrañas y como que no encaja muy bien con el libro. Entonces, de verdad, me gustaría decir que es más de un 7, pero es un 7. ¿Se lo recomendarías a alguien? Sí, definitivamente se lo recomendaría. Si pienso en disciplinas, pienso, a ver, por un lado, creo que alguien que estudió psicología podría sacar algo interesante acá. Alguien que estudió pedagogía, o alguien que le interese saber esas cosas. Porque, sí, habla de algo cotidiano e importante, que es la necesidad de tener curiosidad, y porque eso nos motiva a aprender más cosas. Pero esa idea que encuentro que es la pregunta de qué hace el libro, de el deseo de saber y por qué nuestro futuro depende de eso, siento que no explicó esa hipótesis bien. No. Pero igual es bueno leer la respuesta que tiene esa hipótesis que no leerla. Así que tú, ya que me gasté como 5 minutos hablando. Yo diría que mi opinión era un pelito más corta. Me gustó el libro, me entretuve, es de lectura rápida. Hay ciertos capítulos como el penúltimo, perdón, que está muy bien escrito, muy entretenido. Pero muchas veces sentí que las ideas que tenía no eran lo suficientemente fuertes o la forma de explicarlas no me convencía del todo. Si bien yo estoy de acuerdo con las cosas que decía, tal vez sentí que hubiera faltado un poquitito más de apoyo. Y por lo general, si lo tuviera que poner una nota, del 1 al 10 yo diría que un 6, un poquitito más bajo de lo que le estás poniendo tú, porque, insisto, me encanta la idea, estoy muy de acuerdo, pero como libro siento que se queda pobre. Uh-huh. Siento que podría haber sido mucho, mucho mejor. Sí. Entonces como que me gustó, está sobre un 5, pero tampoco es un libro así como wow. Está bien. Está bien. No es bueno, pero está bien. Sí, tal vez incluso es un libro que... O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando leo un libro y lo resumo, cuando lo encuentro muy valioso, por lo general mis resúmenes tienden a ser más largos, porque encuentro muchas ideas que me gustan. Este libro, mi resumen fue sumamente corto, porque sentí que no habían tantas ideas dando vuelta. Uh-huh. Aunque sí, me encantó los términos que él daba, porque los encontré muy buenas como herramientas para discutir. Si yo tuviera que recomendárselo a alguien, curiosamente mira lo que te voy a decir. Me ha pasado con algunas personas que lamentablemente son muy cerradas en sus profesiones y, por ejemplo, son doctores y solo saben de medicina, o abogados y solo saben de derecho, ingenieros y solamente saben de ingeniería. Entonces, me encantaría, por ejemplo, recomendar este libro a alguien que se lo pudiese regalar, que este fuese un regalo para alguien que no sabe, que tiene desconocidos que no conoce, o unknown unknowns, como decía el libro. Claro. Esa es la persona que yo se lo recomendaría. Alguien que quiere dar un regalo para alguien que no sabe que no sabe. Y para terminar, ¿cuál es la parte que rescatarías del libro? Yo diría que la parte que rescataría es es la séptima recomendación del penúltimo capítulo, que habla de transformar los puzzles en misterios y cómo, a través del ejemplo de un criptógrafo que transformaba todo en misterios, cómo la vida diaria puede transformarse en un misterio si tienes los prismas adecuados para verla. Esa parte yo me rescataría. ¿Tú? Sí, yo voy a rescatar también esa idea de los misterios y los puzzles, pero de la parte anterior, de cuando habla de cómo entender las cosas como un puzzle te sesga a muchas cosas, te frustra, porque si tú crees que todo es un puzzle, que hay una solución única y sencilla, la realidad te va a frustrar constantemente, porque la realidad es más compleja. Y entenderla como un misterio, algo que se trabaja más que se responde, es una mejor forma de
mantenerte aprendiendo, mantenerte curioso y también de trabajar tu vida alrededor de eso. Así que con eso vamos a terminar esta semana. Muchas gracias a todos por escuchar. No olviden de dejarnos un review en iTunes, recomendarnos a un amigo si creen que este capítulo les serviría. Y también ahora estamos en Stitcher, Podbean y iTunes y estamos tratando de caer en Spotify. Pero algún día eso va a salir. Yo creo que en bastante tiempo más. Pero Bastante tiempo más. Pero con eso estamos en computadores, celulares de iPhone y Android. Estamos en todos lados. Así que invitados a todos aquellos. Y nuevamente, muchas gracias. Manténganse curiosos. Stay foolish. Stay hungry. Listo. Stay foolish, stay hungry, el final de una charla de Steve Jobs. Nice. ¿Dónde lo sacaste este weón? Charla. Chala. Charla de la RSA. La mitad de los libros que yo saco son de charlas de la RSA. Dijo que... Ok. El banco. Ok. Dale.